Bendiciones, amados hermanos. Estamos aquí ya preparados completamente para traerte un nuevo estudio. Para este estudio estaremos dando el capítulo 5 de las primeras cartas del apóstol Pedro. Ya estamos ya en el final de este capítulo. Así, amados hermanos, que espero que este estudio te haya sido de gran edificación, de gran crecimiento a tu vida espiritual, te haya sido de gran ayuda a tu vida espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Un saludo, amados hermanos, a mis amados pastores de la iglesia de Jehová Jireh, José Ortiz y Aida Ortiz, y a mi amada congregación le envío un abrazo y un fuerte saludo. Le amo en el amor de Cristo. Esa audiencia también que ya saben, que me conocen, le envío un fuerte abrazo y un saludo desde acá, desde Nueva York. Le amo en el amor de Cristo. Estoy siempre orando por usted para que Dios cumpla su propósito con usted y con su familia. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Así, amados hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo nos ayude acá y nos capacite y nos dé palabras para que esas palabras lleguen a su alma, para que esas palabras lleguen a su espíritu, para que esas palabras le lleguen a usted, amados hermanos, y esas palabras usted salga edificado con este estudio, con esto que vamos a dar en este momento. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos, Señor. Ahora, Padre, yo te pido que pase un carbón encendido por mis labios. Mira esa audiencia, Señor, que está ahí presente, Padre, bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido una bendición especial para esa audiencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Así, amados hermanos, el tema de este nuevo estudio, que ya estamos llegando al final de las primeras cartas del apóstol Pedro, vamos a estar hablando, este estudio es un estudio de exhortación. Alabado sea tu nombre. Este estudio es especialmente para los líderes, amados hermanos, y para los creyentes ya también. Esos creyentes, amados hermanos, que se meten con la palabra de Dios, que se meten a escudriñar, que se meten a estudiar la palabra de Dios, también este estudio es para ustedes, amados hermanos. Este es un estudio profundo, pero a la vez es familiarizado con los líderes. Y el apóstol Pedro, Dios aquí vemos que Dios le dio un mandato al apóstol Pedro, una orden, y le encargó en los últimos 40 días. Pedro el Señor Jesucristo se reunió con los apóstoles, con los 11 apóstoles en ese entonces, pues ya Judas no existía en ese tiempo, ya Judas se había quitado la vida. Alabado tu nombre. Eso fue en los últimos 40 días que el Señor se le apareció a los 11 apóstoles. Y ahí en esa conversación, el Evangelio de Juan dice que el Señor se encargó y le encomendó a Pedro y le dio una orden. Le dijo, eso está en el capítulo 21 de las cartas del Evangelio. Y el Señor le dijo a Pedro, apacienta mi cordero. Eso está en el capítulo 21, en el libro del Evangelio de Juan. Alabado, versículo 15. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Eso fue una orden que le dio el Señor a Pedro. Y después le dijo en el versículo 16, le dijo, pastorea mis ovejas. Eso, o sea que ahí vemos que Dios le da un llamado específico al apóstol Pedro de ser un pastor. Y del versículo 17, esta fue la tercera vez que el Señor le dijo, la tercera vez Jesús lo invita a que apaciente sus ovejas. Aquí vemos, más hermanos, que vemos que Juan también identifica a Jesús como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, amados hermanos. Nadie, amados hermanos, ha dado su vida por ninguna oveja. Ningún pastor terrenal, amados hermanos, ha dado la vida de él por las ovejas. Solamente nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, murió y ofrendó su vida para salvar a la humanidad, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que sin más preámbulos, amados hermanos, abra su Biblia conmigo. Espero que esta exhortación le sea de gran bendición a usted, para que usted me siga. Yo voy a leer las palabras y usted me sigue. Dice así, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta el 5. Vamos a estar leyendo esos 5 versículos. Dice así,
tema, apacentar la grey de Dios. Esta expresión le dio Jesucristo, se la dijo a Pedro. Y Pedro, como buen pastor, le está ahora encomendando a los líderes que esa palabra Dios le interesa mucho, le interesa bastante, y es de mucha importancia al Señor, de que los pastores, amados hermanos, le den buen pasto, cuiden a sus ovejas, las traten con amor y con respeto, y la eduquen espiritualmente. Y dice así que el deber de alimentar al rebaño. Sí, amados hermanos, cuando hablamos del deber de alimentar al rebaño, estamos hablando que los pastores, amados hermanos, tienen que darle pan fresco a la oveja, al rebaño, a la gente, amados hermanos, a la congregación, alabado el nombre de Dios. Todos los pastores que presiden una congregación, hermanos, tienen que predicar las palabras y darle la sana doctrina y llevarlo, amados hermanos, a que ellos reciban un pan fresco diariamente. Si se predican 2 veces a la semana, que esas 2 semanas que predican, que le lleves pan fresco espiritual, para que ellos crezcan y se desarrollen en el camino del Señor, para alabar el nombre de Dios. El versículo 1 dice así, o sea que es el deber, amados hermanos, de alimentar al rebaño espiritualmente. Es una gran responsabilidad, que los líderes tienen con el pueblo de Dios. Esa responsabilidad corre sobre el hombre. Por eso que tenemos que orar mucho por los pastores que son llamados por Dios, porque no todos, amados hermanos, tienen ese llamado directamente de Dios. Versículo 1 dice así, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esto lo dice el apóstol Pedro a aquella iglesia, aquellas congregaciones que habían allá en Ponto, en Galacia, en Capadocia y en Asia Menor. Pedro le escribió esta carta a esas regiones, a Bitinia, o sea, a esos creyentes, y también dentro de esos creyentes se dice que habían judíos que habían aceptado al Señor. O sea, esta carta, esa iglesia, más hermanos, está siendo perseguida en el primer tiempo, en los primeros años más o menos de la era de la cristiandad. O sea que la iglesia fue muy perseguida y muy atacada, y millones y miles de gente, más hermanos, tuvieron que expandirse, regarse por toda Europa, porque eran perseguidos a muerte, más hermanos. Y hubieron miles de gente que murieron, más hermanos, por los romanos, que se dedicaron a perseguir a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso ya, amados hermanos, eso era muy difícil en esa época, en el nacimiento de la iglesia primitiva. Dice así que Pedro le dice a ellos, luego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí está hablando Pedro a los ancianos. Yo, anciano, Pedro se identifica también como un anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí el apóstol Pedro se está poniendo al nivel de ellos, amados hermanos, que él también está siendo perseguido, que él también está sufriendo, y que está sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice así, apacentar la grace de Dios. Eso se lo dijo el Señor a Pedro, y Pedro ahora lo está compartiendo con los líderes, con aquellos pastores, amados hermanos, que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Oiga eso, oiga lo que dice el apóstol Pedro, no por fuerza usted va a aplicar esta teoría de castigar a la iglesia, o sea, por fuerza, por opresión, más hermanos. Eso no, ningún pastor está llamado a montarle presión a los hermanos. Tenemos que ser humildes, y cuando Dios llama a un pastor, más hermanos, lo llama para que sean, más hermanos, educadores y que pastoreen a las ovejas de Dios. Que se recuerde, no para enseñarse, no para señoreo de ellas, más hermanos. Alabado tu nombre. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No es que usted tiene que decir a la iglesia, usted tiene que ir hoy obligado a la iglesia, no, voluntariamente, hermano. No por ganancia deshonesta, oiga eso, sino con ánimo pronto. El versículo 3 dice así, no como teniendo señorío. Cuando Pedro emplea esta palabra señorío, está diciendo, recuérdate que las ovejas no son tuyas, las ovejas son del Señor. O sea, no puede emplear dominio a ellos.
no lo puede castigarlo, o sea, montándole expresión a tu nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así que sobre los que están a vuestros cuidados, o sea, que si Dios te llama para cuidar a las ovejas, no es para que la maltrate, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí está diciendo, pero tú tienes que darle ejemplos como buen pastor y mostrarle que tú eres un pastor humilde que tiene un llamado de Dios. Y el versículo 4 dice así: cuando aparezca el príncipe de los pastores, oiga eso, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice el versículo 5, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Esto lo dice Pedro, dice a los jóvenes que se sometan a los ancianos. También dice Pedro aquí, y todos sumisos unos a otros. Aquí está hablando que los ancianos también tienen que someterse a los jóvenes, que estén sumisos unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, amados hermanos. Oiga eso, Dios da gracia a los humildes, amados hermanos. O sea que esto es un asunto, amados hermanos, que vemos, amados hermanos, que Dios da gracia a los humildes. Bendito sea tu nombre. El apóstol Pedro, amados hermanos, se aplica la orden de la que le dio Dios a nuestro Señor, le dio a él en los últimos 40 días que anduvo con los apóstoles. Pedro aquí se encarga, más o menos, de darle esta carta mandar esta carta a aquellos pastores, aquellos líderes que estaban en las regiones, allá en Europa, más o menos, porque Pedro estaba en Roma. Y Pedro mandó esta carta a estos pastores que estaban en Ponto, que estaban en Galacia, en Capadocia, en Asia Menor y en Bitinia. O sea, y algunos judíos que también habían creído en el Señor. Bendito sea tu nombre. O sea, que esto se aplica, más hermanos. O sea, que hay una creencia que en el Señor son aplicables a los judíos, que ellos también desean conocer el Evangelio. Y el apóstol Pedro, esto está en 1 Pedro 2:10. Y también estos creyentes, también fueron creyentes adoctrinados por el apóstol Pedro. O sea, que Pedro, por el apóstol Pablo, habían sido adoctrinados en todas estas regiones, que el apóstol Pedro pasó por ahí, por Ponto, por Galacia, por Capadocia, Asia Menor y Bitinia. El apóstol Pedro predicó todas esas regiones, y ahora Pedro, amados hermanos, está aplicándose lo que le dijo el Señor, para que se cumpliera, como Pedro en Roma no estaba, amados hermanos, pastoreando a nadie. Pedro no estaba pastoreando en Roma, para que usted lo sepa, pero más bien ya estaba, amados hermanos. Esta carta se escribieron en el 62 de nuestra era y en el 69 de esta era. Ya Pedro estaba en Roma, amados hermanos. Posiblemente ya estaba en la cárcel, porque Pedro lo sacrificaron en Roma, amados hermanos, como a Pablo también, en el 62 de nuestra era y en el 69 de nuestra era. Entonces el apóstol Pedro, amados hermanos, se encarga de mandarle esta carta a esas regiones, a esos líderes pastores que habían comentarios de que ellos no estaban haciendo su trabajo como debían de hacerlo, que habían algunos que sí estaban haciendo su trabajo y otros no lo estaban haciendo. O sea que el tema de este estudio es apacentar la grey de Dios. Esto conlleva, vamos a alimentar espiritualmente al rebaño, y también conlleva que den ejemplo, los líderes den ejemplo de someterse, amados hermanos, para que los demás se sometan a ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado. Pero está instruyendo a los líderes aquí. Y Pedro tenía su llamado de ser un pastor llamado por el mismo Dios en su vida terrenal. Los líderes de la iglesia también y a otros creyentes fueron enviadas estas epístolas. O sea que liderar más o menos al pueblo de Dios es una gran responsabilidad del pastor. Si usted tiene un llamado como pastor, usted tiene que saber que usted fue llamado para una gran responsabilidad y un gran compromiso. Usted tiene que cuidar a las ovejas con un respeto y un amor profundo, hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo dice Octavio Díaz. Dice que Pedro usó la metáfora de un pastor. Para ilustrar esto, debemos recordar que Jesús, más o menos, Jesús mismo es el buen pastor. Esto lo dice Juan en el capítulo 10, versículos 11. Dice el apóstol Juan que Jesús es el buen pastor, que es Dios, hasta su vida la dio por sus ovejas, por el rebaño. Alabado. Me dice así, más o menos, y los líderes de la iglesia y los líderes aquí terrenales representan a nuestro Señor Jesucristo. Pedro también dio
Dios una variedad de instrucciones pertinente a los creyentes, pero comienza este pasaje, hermanos, dirigiéndose a los líderes de la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. Estos primeros 5 versículos del capítulo 5 son dirigidos a los líderes de las iglesias, los pastores. Los pastores y otros líderes no deben servir, amados hermanos, oiga eso. Los pastores y otros líderes no deben de servir al Señor por codicia, sino por el deseo de ayudar a las personas a crecer espiritualmente, hermanos, y a mantenerlo espiritualmente activo. O sea que también deben protegerlo, hermanos, deben protegerse del uso inapropiado. O sea que el pastor debe de protegerse del uso inapropiado, eso es, de no enseñorearse de las ovejas, sobre lo que están a vuestro cuidado. Eso está en el versículo 3. Bendito sea el nombre de Dios. Hacemos, hermano, que el Pedro está dando instrucciones aquí a los pastores que no se vayan a ensañar, que no se enseñoreen de las ovejas, porque ese no es el llamado de un buen pastor. El buen pastor cuida sus ovejas, hermanos. Los pastores que se ensañan y sirven por codicia, esos no son pastores llamados por Dios. Esos son pastores que ellos mismos se ponen para que lo sepan. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Octavio Díaz no dice que usted no tiene llamado. Octavio Díaz está diciendo que los pastores que no cuidan el rebaño, que no se preocupan por el rebaño y son codiciosos y son avariciosos, esos no son pastores llamados por Dios. Esos son pastores que ellos mismos se ponen como pastores. Bendito sea tu nombre. Dice la instrucción específica de no tener señorío, eso lo dice Pedro, sobre los que están a vuestro cuidado, eso lo dice Pedro en el versículo 3 del capítulo 5. Los líderes espirituales deben vivir como ejemplo, más hermanos, ser personas humildes. Los líderes espirituales son los que tienen que mostrar, más hermanos, esa humildad para enseñar a su congregación de que también sean humildes. ¿Ve? Ese es el ejemplo, más la iglesia, más hermanos, actúa como su pastor. Si su pastor es humilde, la iglesia, más hermanos, en mayoría son humildes. Pero si un pastor es soberbio y arrogante, la congregación también se pone soberbia y arrogante. Es un gran peligro, más hermanos. Y esa congregación que son soberbias y son arrogantes, más hermanos, si el Señor lo encuentra así y se mueren, derechitos se van al infierno, perdieron su tiempo en el evangelio, más hermanos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. O sea que los pastores tienen que ser humildes en el servicio, más hermanos. Aquellos que se empeñan, oiga, aquellos pastores que se empeñan en tener señorío sobre los que cuidan mediante amenazándolo, más o menos, que lo van a disciplinar, que le van a dar meses de disciplina. Esas son pura amenaza, más hermanos, porque hay pastores que se encargan de amenazar a la congregación, que te voy a disciplinar, te voy a castigar, no va a participar en una, pero más hermanos, si le cogen el diezmo, si le cogen la ofrenda, está disciplinado, pero no puede dejar de no ofrendar, tiene que ofrendar, tiene que diezmar y está en disciplina. No le dan oportunidades ni para que dé ni para un testimonio, ni para que cante, ni para que hable alguna experiencia. Que el Señor reprenda al diablo, más hermanos. Esas son malicias de pastores carnales, de pastores que están codiciosos en el dinero, más hermanos. Es decir, que no deben, amados hermanos, de amenazar su congregación, ni montarle presión emocional, ni abusar, amados hermanos, del poder de su autoridad con las ovejas, con el rebaño. Los buenos pastores no hacen esto, lo dice las palabras. Porque dice la palabra que Dios decía que los buenos pastores pastoren sus ovejas, pero los pastores que se ensañan de las ovejas, esos pastores, Dios no lo decía que pastoreen, hermanos. No obstante, dice que Juan 10, capítulo Juan 10, dice que los buenos pastores son llamados, que Jesús es el buen pastor y fue llamado, hermanos, y da su vida por las ovejas. Eso lo dice en Juan 10, 11. En Juan 10, capítulo 10, versículo 11, él dice que el buen pastor da hasta su vida por las ovejas. Amados hermanos, ¿cuándo se ha visto, amados hermanos, que un pastor le ha ofrecido el corazón a una oveja, a un miembro de la iglesia que se va a morir y que necesita el corazón? Un pastor no le va a dar el corazón, amados hermanos.
No, jamás lo haría, amados hermanos. Pero el Señor Jesucristo vino aquí al mundo a salvar, amados hermanos, a la humanidad y dio su vida por su iglesia, amados hermanos. Usted ve la diferencia que hay, amados hermanos. Usted ve el contraste que hay entre el buen pastor y el mal pastor. No obstante, para aquellos que guían y sirven fielmente, amados hermanos, oiga eso, aquellos pastores que guían fielmente y guían a las ovejas fielmente, les aguarda, amados hermanos, oiga eso, una corona incorruptible de gloria como recompensa. En el versículo 4, eso lo dice la palabra de Dios, que le aguarda una gran recompensa a aquellos buenos pastores, una corona, amados hermanos, una corona de gloria alabado como recompensa. Es evidente, amados hermanos, que Pedro instruyó concepto de sometimiento en su palabra, como dice el versículo 5. Dice que igualmente jóvenes, aquí dice el apóstol Pedro, dice jóvenes, a todos los jóvenes, dice igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Eso lo dice Pedro, oiga eso, a los jóvenes que están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Está viendo que los ancianos también tienen que ser sumisos unos con otros. En el capítulo 5, la sumisión se ha enseñado, hermanos, a lo largo de cada epístola del apóstol Pedro. Capítulo 2, usted va a encontrar en el versículo 13 y versículo 18, capítulo 3, versículo 1 y versículo 7, usted va a encontrar en todo eso que se habla, más o menos, de la sumisión. La palabra de Dios enseña de la sumisión unos a otros. Tenemos que ser sumisos. En el capítulo 5, Pedro dijo a los jóvenes que se sometieran a los ancianos en la iglesia, en vez de dejar que se produzca una división, más hermanos, oiga eso, generacional. Las personas más jóvenes en la iglesia deben mostrar respeto a los ancianos. Y sin embargo, esto no debe ser unilateral. Pero exhortó a todos a ser sumisos unos a los otros. Esta vez, como Pedro aquí se cuidó, me exhorta a los jóvenes a que ellos respeten a los ancianos, pero le exhorta a los ancianos que se sometan, que sean sumisos con los jóvenes también. Dice que, y jóvenes, sed humildes unos con otros, a la otra. Esto dice, amados hermanos, aquí vemos a Salomón en los proverbios que dice, poniendo primero a los demás. Proverbios 3:34. Eso dice Salomón, que usted debe de preocuparse más por el otro que por usted mismo. Cuando usted se somete, pero eso está llamado unidamente, o sea que eso tiene que ser uno para los otros. Esto, para que funcione, yo deseo que lo mejor para ti, pero tú también tienes que desear lo mejor para mí. Esto es mutuo acuerdo. O sea que no es que yo voy a desear que lo mejor para ti y que tú deseas lo peor para mí. No, para que esto funcione tienes que tú también pensar, como dice la palabra, que tenemos que pensar, amados hermanos, que nosotros como primero debemos mirar a los demás el mejor, pero usted también tiene que mirarme a mí, que desea lo mejor para mí. Así que si esta palabra te ha ayudado y te ha dado vida a tu espíritu y te ha ayudado y te ha edificado, Dios te bendiga y dale la honra y la gloria a Dios. Así parece que mira estos pastores, Señor, ayuda a los que ellos puedan predicar palabras sanas, Señor, que ellos puedan predicar, Señor, la sana doctrina, que ellos puedan predicar, Señor, pan fresco a las congregaciones. Ayuda y capacítalos, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser humildes y ser sumisos unos a los otros y que ellos sean ejemplos de humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, amados hermanos, Dios te bendiga. Te veré en la próxima semana. Tu hermano Octavio Díaz, desde acá, desde Nueva York. Bye, bye. Bendiciones para todos, amados hermanos.